Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Confiados. Hoy queremos hablar con ustedes un tema sumamente importante y es las finanzas en el matrimonio. Y quiero empezar compartiendo este versículo que está en Marcos 10:8 y dice: y los dos serán una sola carne, por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. ¿Y qué tiene que ver una sola carne con la finanza? Todo tiene todo que ver, porque cuando llegamos al matrimonio, tú y yo lo hemos vivido o lo vivimos. Llegamos al matrimonio cada quien con su cuenta de banco separada, yo pienso que mi dinero es mi dinero y lo cuido, tú tienes tus finanzas por otro lado y no tenemos acuerdos como esposos sobre este versículo que de ahí parte todo. Dice el Señor que cuando nos unimos ya no somos dos, es decir, ya no podemos seguir pensando como dos, sino como uno solo. Sí, y es que yo pienso que es algún tema totalmente cultural o de Sí. crianza, y es el hecho de ver de que yo recuerdo que cuando para nosotros era completamente normal, de verdad, tener, no lo veíamos algo malo, ni pensábamos que era como que las finanzas del siglo XXI era que yo tengo mi cuenta de banco, ella tiene la suya, y pues en algún punto nos ponemos de acuerdo para pagar ciertas cosas, ciertas responsabilidades que ambos teníamos. Pero en mi caso personal yo tenía algún pensamiento muy de que no, la mujer nunca debe saber cuánto gana un hombre. Sí, y en el caso de nosotros, y sabemos que es el caso de muchas personas, como no tenemos esta herramienta de saber qué es lo que dice el Señor en su palabra, lo que hacemos es compartir gastos. O sea, no hay una Exacto. planificación familiar como tal, sino que es tu dinero, es mi dinero, y cuáles son los gastos, yo aporto mi parte y tú aportas la tuya. Pero no entendemos que nos salimos de ese principio bíblico que dice que debemos pensar como uno solo. Y si somos uno solo, tiene que haber esa comunicación para ser efectivos y empezar a planificar desde la unidad. Sí, y yo creo que es bien importante porque yo sí más o menos recuerdo que fue mientras íbamos haciendo el seminario de Libres para Amar, damos ese proceso de restauración del matrimonio en donde obviamente se me revela de que tengo que tomar una decisión que no quiero tomar porque obviamente fue Sí. tomada en obediencia, y es de que, ok, vamos a unificar nuestras cuentas, que ahora mi esposa se entera cuánto gano, ahora mi esposa sabe si gasto en tonterías y en las Todo. cosas que gastaba. Entonces es allí donde comienza como que esa incomodidad de decir lo vamos a hacer, en qué tiempo, en qué momento. Pero ¿cómo fue que tú viste ese cambio en mí? Bueno, para que se lo puedas decir a todas esas personas de que también estén pasando por lo mismo, Ok. ver como que se dice esas luces verdes para poder llegar al momento de Sí, unificar. definitivamente veníamos cada uno con esa crianza equivocada de que lo que yo trabajaba era mío y mi deber era cumplir con las cosas de la casa y no importa quién gane más o gane menos, tenemos que aportar los dos. Esa es lo regular. En el mundo o en nuestra edad, nuestra juventud, eso es lo que nos enseñan. Que mientras aportemos estás cumpliendo, pero lo opuesto a eso es lo que el Señor dice en la palabra. Y cuando nosotros entramos a Libres para Amar, que nos empiezan a dar el seminario finanzas, fue como decir, o sea, aquí se me revolvió la cabeza, Estamos sí, raspados. tenemos cero, porque mi esposo obviamente, como les decía, él no hacía nada de eso que nos estaban enseñando y yo tampoco, o sea, yo creía que estábamos en lo correcto. Sin embargo, es en ese momento como que esa mentalidad cambia y tomamos la decisión de decir, ok, tenemos que empezar por unificar la cuenta. Tenemos que tener una cuenta que sea familiar, una cuenta donde nosotros tengamos un presupuesto, y ahí empezamos como que a organizarnos y a traer el orden de Dios, y definitivamente Dios, que es un Dios de orden, es ahí donde empezó a añadir un poco más, no solo en las finanzas, porque fue un orden de decir, ok, ahora podemos ver cómo usamos el dinero de manera efectiva, Así sino en es. nuestra relación. O sea, el poder nosotros tener esa conversación tan importante de no sentir que tu dinero es tu dinero y el mío es el mío, sino somos un equipo, vamos a tener metas en común para poder usar el dinero sabiamente. Esto favorece a nuestros hijos. O sea, empezamos a ver como muchas bendiciones a medida que íbamos como decidiendo en pro de lo que el Señor Sí, decía. y que el segundo paso luego de decir, ok, vamos a unificar nuestras cuentas, y obviamente ahora de poder reconocer de que mi dinero era el dinero de mi Exacto. esposa, creo que puntos que fueron bien importantes, y es para que ustedes lo puedan ver y basarse sobre esto para decir, ok, tenemos que mejorar esto, vamos a hacer lo otro, y es primero fue el presupuesto. Obviamente ahí tenemos un presupuesto, y obviamente dejé de gastar en muchas tonterías, y vimos también cómo el dinero comenzó a alcanzar, porque ahí fue la parte donde el dinero comenzó a alcanzar, el poder de tener un presupuesto, esto es lo que vamos a hacer, en esto se va a gastar,
si vamos a viajar, podemos comer en la calle tantas veces para así poder también tener ahorros. Sí, yo creo, amor, que si tuviésemos que darle un orden, que en este caso el orden sí altera un poco los factores, el resultado es poner a Dios como lo primero en nuestras finanzas. O sea, una vez que nosotros entendemos que el primer lugar en las finanzas no lo tiene ni tus propios deseos, Así ni los es. míos, ni los resultados de mi trabajo, ni los tuyos, sino, ok, el Señor es el primero. O sea, Él es el dueño de nuestras finanzas. Y como Él es el dueño de las finanzas, vamos a ir a Él y ver qué es lo que Él nos dice sobre esto. Entonces nosotros tomamos la decisión de que si el Señor decía que ya no somos más dos, sino uno, tenemos que empezar por entrar en unificarnos. Tomamos la decisión de unificar las cuentas, tomamos la decisión de tener un presupuesto familiar, seguía Dios como que añadiendo ese Así orden es. y ese orden iba trayendo bendición. Creo que otra cosa importante es como planificarnos y es una recomendación que les damos para deudas. Si ustedes tienen deudas, decir, ok, amor, ¿cómo podemos salir en cierto tiempo de esto? Porque el Señor tampoco quiere eso para nosotros. Entonces han sido como tips básicos que nos han Sí, funcionado. y yo creo que hay algo también que hizo la diferencia y que es muy importante, y esto es con mucho respeto a todas las personas que están viendo este video, y es el diezmar. Para nosotros el diezmar, todo lo que nosotros ganábamos, trajo una bendición increíble en nuestras vidas. Recuerdo que estaba en mi iglesia y mi pastor estaba hablando de algo, y en esto se me revela el beneficio, la llave que tiene el diezmar. Y yo fue como una revelación y yo decía como que, wow, o sea, en realidad el Señor promete que va a abrir la ventana de los cielos. Ahora, aquí hay un punto bien importante y es de que muchas veces la gente cuando le hablan de que Dios va a abrir la ventana de los cielos, habla de abundancia. Nosotros pensábamos como que muchas veces es un pensamiento totalmente normal de decir, ok, ahora voy a nadar en billetes de 100, voy a Sí. nadar en lingotes de oro porque obviamente estoy diezmando, pero esa no es la motivación que Dios quiere poner en el corazón de cada uno de nosotros. Respetamos a los que no diezman, a los que les parece Sí. absurdo o que tienen otra forma de que piensan de que están diezmando, pero en nuestro caso ha traído abundancia, porque en realidad ha traído abundancia con respecto a lo que viene siendo, hemos recibido abundancia de paz, hemos recibido abundancia de tranquilidad, hemos sido proveídos de forma sobrenatural en momentos importantes. Sí, mira, estoy buscando el versículo del diezmo y dice básicamente que esa, no lo voy a leer ahora mismo, pero es una de las invitaciones o de las promesas que el Señor nos da de que si nosotros diezmamos, podemos probarlo. Así O es. sea, nosotros estamos probando al Señor, no somos quienes para probarlo, pero Él mismo en su palabra nos dice, probadme en esto y vamos a ver la ventana de los cielos abiertas para nosotros. Entonces el diezmar ha sido clave porque cuando diezmamos le estamos diciendo a Dios, le estamos creyendo en No, lo que tú y que hay dices, algo que es bien importante, cuando la palabra dice es llevad, las llevad las primicias. primicias al alfolí. Entonces, el alfolí es donde nos estamos alimentando, en este caso espiritualmente, pero el punto es de que cuando tú lees ese versículo y te apropias de él y te apropias de las promesas que el Señor lo hace, entiende que tú estás haciendo prácticamente un favor de llevar lo que no te pertenece, porque en realidad no es Está haciendo un una dinero, devolución. estás devolviendo lo que y te estás quedando Correcto. con una gran parte del dinero. Pero fue algo que nos trajo revelación. Dios bendice al dador alegre, Así entonces es. siempre lo hemos hecho con esa alegría, con ese amor, para que obviamente la obra del Señor continúe aquí en la tierra. Sí, otra cosa que hemos aprendido y que nosotros creo que eso ha sido de mucha bendición, es el hecho de saber que en la relación el Señor siempre nos da los dos dones y talentos y ver cuál de los dos tiene como un poco de mayor facilidad con la administración, con el llevar el presupuesto, es de bendición, porque obviamente si yo tengo la facilidad con los números y ponemos eso en práctica y yo me encargo de llevar el presupuesto, obviamente siempre tomando en cuenta que esto es de los dos, nos ponemos de acuerdo en Correcto. todo, le notifico a mi amor, mira, este es el presupuesto del mes, esto es lo que llevo, siempre en esa comunicación, pero aprovechando ese don y ese talento que Dios puso, ya sea en mí o en ti, para que podamos hacer buen uso de las finanzas. Es algo que ustedes pueden practicar, es algo que les recomendamos, que si todavía no lo han descubierto, siéntense a hablar, a ver qué acuerdo pueden tener para que sea uno de los dos el que tenga más favor con los Sí. números de empezar a poner en práctica ese Bueno, don. si ahí me surge una pregunta es el hecho de quién debe llevar las finanzas en el hogar. Entonces yo pienso que en nuestro caso, pues mi esposa tiene una habilidad con lo que viene siendo esos presupuestos, respetarlos, vamos a guiarnos por esto.
es algo bien importante y hemos hecho uso de eso. Ha sido un don que ella ha puesto. Yo, de mi parte, soy un poco más desorganizado en esa área. Entonces, obviamente, entendiendo de que como hombre de la casa debo tomar decisiones importantes, pero siempre debo escuchar a mi esposa. Mira, no me parece que debemos gastar en eso u otro. Usualmente cuando no la escucho, pues me equivoco bastante. Pero hay algo que viene en mi corazón y es el hecho de que hay veces, hay relaciones en las que una persona gana más dinero que el otro. Entonces, entender de que ese dinero cuando está en una cuenta es el dinero de todos, el dinero de los dos. Porque muchas veces piensa la gente como que, ah, no, pero si ella aporta 1.000 y yo aporto 100.000 mensualmente, entonces, ¿qué recomendación darías tú en ese caso? Claro, es que es entender que si estamos en esa actitud todavía no nos hemos apropiado del versículo de que somos una sola carne, porque si yo me pongo a ver que no, que tú das más o que yo doy más, quiere decir que yo sigo pensando de manera individual, yo sigo sintiéndome en desventaja al yo aportar más, pero si yo cambio esa mentalidad porque empiezo a creer en lo que el Señor me está diciendo en su palabra, donde dice que no tengo que pensar como, o sea, por mí sola de manera individual, y yo digo, ok, esto que yo estoy trayendo es para nuestra familia, para nuestra casa, ¿qué vamos a hacer con esto? Yo no siento que es mi dinero ni que estoy perdiendo nada, más bien siento que estoy ganando porque lo que yo hago los bendice a ustedes también, o lo que tú haces nos bendice. Entonces creo que es tener esa actitud y nosotros muchas veces como ser conscientes de si estamos siendo egoístas, pensando solo por nosotros, tomar una decisión de obediencia y decir, ok, yo voy a empezar a tomar esta decisión de pensar que ya no es mi dinero, quiero que sea el dinero de nuestra familia. No voy a hacer sentir mal a mi pareja porque muchas veces nosotras como esposas nos quedamos en la casa ayudando por temporadas, no, que los niños se enfermaron, entonces no voy a trabajar ese día y posiblemente dejes de ganar dinero. Y eso no está mal. O sea, tú estás cumpliendo con ese rol. Te vas a sentir bien, que tu niño se sienta atendido, pero qué bonito es sentir que tienes un respaldo también, que el día que tú no puedas trabajar tienes ese respaldo de tu esposo, o el día que él se enferme, el día que tu esposo se enferme, no, él no cuenta conmigo, no, tú cuentas conmigo, te enfermaste, tú puedes dejar de trabajar, yo también puedo hacerlo por los dos. O sea, aquí no se trata de, no, que un hombre tiene que mantener, no. Siempre es importante que el hombre tome esa posición de líder que el Señor lo mandó, un hombre que busca proveer para su casa, un hombre que tú ves que trabaja, un hombre que le está poniendo ganas al asunto, pero obviamente en la vida hay muchas situaciones donde debemos ser flexibles y eso es lo que el Señor quiere, y que nosotras como esposas también tengamos esa sabiduría de decir, ok, en esta área nosotros tenemos que complementarnos y ayudarnos, ser un apoyo. Así es, estoy recordando un momento de que cuando estábamos pasando por ese proceso, y fíjate tú cómo viene siendo esa cultura de que tu dinero es mi dinero, de que obviamente siempre Andrea, y en mi caso personal, yo nunca lo pensé de eso, pero sí creo que estaba en mi corazón, pero Andrea sí me había confesado en su momento que era lo que estaba pensando, y era de que ella me decía, no, ella siempre tenía un ahorro por si en caso de que esto se acabe, esta relación se acabe. Entonces era como que el mientras tanto, háblame un poquito, o sea, cuéntanos un poquito de más porque obviamente en mi caso yo lo dije, era desordenado y por más que pensara eso, pues no era el enfoque principal, no era mi enfoque tuyo. Principal. Sí, en mi caso, que como les decimos, puedo tener facilidad con ahorrar, organizarme con el dinero. Cuando nosotros, antes que conociéramos al Señor, en ese proceso yo siempre mantenía un ahorro. O sea, yo siempre estaba, digamos, golpe y cuida. Porque como por si te quedáis sola. Sí, era como que tienes un pie en la relación y otro pie afuera. Porque obviamente si tú estás de lleno en la relación y tú tienes tu corazón entregado a esa relación y tú dices, yo voy para adelante con esto y voy a hacer que funcione, con la ayuda de Dios, por supuesto, pero en ese momento no tenemos a Dios, entonces es como que, ok, esto en cualquier momento, si hay peleas o algo, o más adelante no sabemos qué pueda pasar, se va a terminar. Entonces, por eso yo mantenía un ahorro. Creo que es un tema de cultura, de crianza también, de que las mujeres debemos ser independientes y todo este tema, y no es que esté en contra de eso. Las mujeres, yo creo que el Señor nos hizo para cosas grandes. Así es. Nos ha puesto dones y talentos maravillosos, pero no podemos usar esos dones y talentos de manera equivocada, queriendo tomar una posición en la que el Señor no nos ha mandado, siendo mujeres independientes que se cargan solas de millones de cosas, cuando el Señor ha dicho, yo los voy a unificar, o sea, yo quiero que ustedes se apoyen, que lo que puse en ti, que Él no tiene, tú se lo puedas aportar. Entonces yo en ese momento era una esposa que mi esposo desconocía totalmente de esto, yo tenía una cuenta, yo guardaba el dinero, ¿verdad?
Y llega un punto donde llega esta revelación y yo digo, wow, yo lo estoy haciendo mal. Porque en el momento que yo estoy guardando dinero, yo estoy teniendo un por si Ocultando acaso. algo, sí. O sea, yo estoy teniendo algo aquí escondido porque yo siento que esto se puede acabar. O sea, en mi corazón yo le estoy dando cabida al pensamiento de que yo voy a soltar esta relación en algún punto. Entonces es partir de ese principio. Cuando yo te lo revelé, yo descansé. Así es. Yo descansé y te dije, amor, yo vengo haciendo esto, pero hoy reconozco que está mal. Yo no quiero seguir siendo una No, esposa que... eso no fue así, eso fue así. Ella llegó Sí, y me estaba dice, muy nerviosa, siéntate que te estaba tengo que muy contar nerviosa. algo. Y yo obviamente decía Y él se como que, preocupó. sí, claro, porque yo sentía como que obviamente las cosas ya estaban marchando bien. Me dice, siéntate que te tengo que contar algo. Y yo dije, bueno, ahora sí me van a votar en serio, aquí no hay vuelta atrás. Y en eso yo me siento y me dice ella llorando, me dice, llorando, pues a moco tendido, me dice, tengo que contarte algo. Y yo le decía, ¿qué pasó? Pero habla. Me dice ella como que, mira, es que nosotros hemos estado teniendo nuestra cuenta unificada, pero el Señor me está diciendo que yo te estoy ocultando, que claro, ya no lo hacía ya en ese momento, estamos hablando que era lo que ya tenía del pasado. Sí, ya no había seguido guardando sí, nada. que ya lo tenía guardado, pero ya no había dicho, hey, tengo esto. Entonces, para nosotros fue como que, y obviamente cuando ella me dice, tengo esta cantidad de dinero guardada, yo obviamente me morí de la risa, o sea, de verdad que fue algo como que mi alma, o sea, eso no tiene nada malo, claro, en ese momento fue lo correcto porque Claro. ella obviamente reveló algo que tenía oculto y decir, mira, estoy teniendo esto y pues yo no quiero tener ningún secreto contigo y esto era algo que yo tenía desde hace tiempo guardado de antes de tener nuestra cuenta, pero o sea, planeaba seguir teniendo ese dinero allí. Y yo obviamente le dije, bueno, ven para acá, vamos a gastar ese dinero, ¿verdad? El punto es que como esposas tenemos que saber reconocer si nosotros venimos de una crianza donde hemos aprendido de que no se puede terminar, mejor yo guardo mi por si acaso, y eso después cuando tenemos hijos le queremos transmitir eso a las hembras y todo este tema que vamos llevando de generación en generación, estamos erradas. Es difícil muchas veces comprenderlo y decir, no, eso no es así. El Señor es el que tiene la verdad y Él en su palabra dice que eso no es lo correcto, que nosotros somos uno solo y que cuando nosotros vamos al matrimonio no debemos ir con la mentalidad de que se va a terminar. El Señor aborrece eso. Entonces, si en nuestro corazón, nosotros ya con el simple hecho de decir, tengo que guardar dinero porque más adelante se va a terminar, ya yo estoy aceptando que no tengo que luchar por mi matrimonio, que no tengo que tomar la decisión cada día de hacer que eso funcione. Va más allá de, tenemos que entender algo, y es que las finanzas, más que es algo natural, ¿verdad? Más que dinero, es una cuestión espiritual. Y lo vemos porque en la Biblia el Señor habla del dinero más de 2000 veces. O sea, hay otros temas en particular que el Señor los nombra 500, 1000 veces. Del dinero Él habla 2000 veces. Él sabía que nosotros íbamos a ser como bastante atacados o bastante movidos en esta área, pero cuando nosotros nos entregamos a Él, cuando nosotros dejamos que sea su voz, que sea su palabra la que nos guíe, empezamos a morir como a esa costumbre o a esos patrones errados y empezamos a ver su bendición. Así es, ¿no? Y que, por ejemplo, más allá de que obviamente necesitamos dinero, porque obviamente estamos en un mundo donde tenemos que pagar cosas, responsabilidades, casa, teléfono, carro y todo ese tipo de cosas, pero hay algo que creo que ha sido también la clave de todo y es que nosotros no hemos hecho del dinero nuestro Dios. Hemos visto el dinero como un metal. Como algo de que son para pagar cosas, que lo necesitamos para vivir, pero entendiendo de que el Señor es nuestro proveedor, porque lo hemos visto muchas veces de que no hemos tenido algún dinero por alguna razón en específico y hemos sentido temor y llega un momento en que le he dicho, mira, nosotros le servimos a un Dios y nosotros el amor de Dios echa fuera todo temor y entonces tenemos que pararnos en fe, pararnos firmes de que el Señor de alguna forma va a proveer y hemos visto esa mano de Dios, hemos visto, entonces es algo que hemos aprendido a descansar, es algo que hemos aprendido, no pasó de la noche a la mañana, pero es algo como que ahora conocemos en realidad de que hay veces que teníamos el dinero como nuestro Dios, de que poníamos el dinero primero que todo y no funciona, no es el orden de Dios. Sí, entonces con esto que les decimos, pueden tener una conversación, esa es la invitación.
tengan una conversación, cuando hablen del tema del dinero, que no sea para juzgar, no, que tú eres el que lo está haciendo mal, que yo sí. esto, que lo... No, el tema del dinero nos lleva también a nosotros a tener o sea, son estas las conversaciones incómodas de las que le hemos hablado antes. Son estos puntos donde tenemos que madurar, tenemos que crecer y decir, ok, ya no estoy pensando por mí sola, vamos a ver qué es lo que nos funciona a los dos. Y que cuando hablemos del dinero, nuestra pareja tampoco se sienta juzgada. Si es una persona que tiene problemas de gastar, no, vamos a buscar la solución. ¿Qué dice Dios en la palabra? No es lo que tú dices, lo que yo digo. ¿Qué dice el Señor? Si hay alguno de los dos que siente que esto es un problema mayor, pues buscar ayuda, porque obviamente hay personas que se pueden sentir como que les es difícil controlar sus gastos o que tienen temor al futuro y no, tenemos que mantener un ahorro, pero cuando vemos que eso se sale de la norma o que eso empieza a afectar la familia, los planes que tenemos, la comunicación entre nosotros, tenemos que ponerle... Sí, no, y también ser humilde al momento de tener estas conversaciones porque es fácil ver lo que está haciendo el otro mar y no ver lo que nosotros estamos haciendo. Correcto. Sino tener este tipo de conversaciones, oren antes de tener este tipo de conversaciones para que sea el Señor que tome el control. Entonces es para que ustedes puedan hacer parte de Dios la conversación y que obviamente pueda tener el propósito que en realidad tiene esa conversación. ¿Alguna recomendación más que le quieras dar a las personas? Nada, creo que todo lo que les dijimos, o sea, si tuviera que poner esto ahorita como en un orden, pongan al Señor primero, tengan conversaciones donde puedan llegar a un acuerdo en común, intenten, obtengan la decisión de unificar cuentas, hagan un presupuesto familiar y aprovecha el don que Dios puso en ti y en tu esposo para hacer de esa área familiar, de esa área financiera, un lugar donde no sea incómodo, sino más bien organizado y que puedan disfrutar de los frutos de tener el orden del Señor en su matrimonio. Y también que se apropien de lo que vienen siendo las promesas del Señor, de todo lo que el Señor promete, aparte con respecto al dinero. Y esto les hablo, mi recomendación es de que no pongan su mirada en el dinero, en lo que el Señor me va a dar, en lo que el Señor me va a traer, sino que puedan poner su mirada con respecto a que cuando el Señor dice que abrirá las ventanas de los cielos, nosotros lo hemos experimentado en abundancia de paz, de tranquilidad en estos momentos difíciles. Hemos tenido felicidad de la nada, que sobrepasa todo entendimiento, aún en momentos difíciles. Entonces, este fue el capítulo 3 de nuestro podcast Confiado. Esperamos que te guste este tema. Si tienes alguna pregunta, puedes dejarla abajo y la contestaremos también. Comparte, suscríbete a nuestro canal y que Dios te bendiga. Dios te bendiga.